Sasha Montenegro, el secreto oculto en el Palacio Presidencial. La estrategia para acabar con la vedette. Todo comienza con una puerta cerrada, una puerta que pocos han cruzado, y detrás de ella un secreto que durante años se mantuvo oculto en las sombras del poder. Hoy vas a descubrir una historia que mezcla fama, ambición, política y una caída que nadie vio venir. Pero antes de continuar, suscríbete ahora mismo al canal, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es una historia que pocos se atreven a contar. Sasha Montenegro. Un hombre que en su momento era sinónimo de glamour, belleza y éxito. Una vedette que conquistó escenarios, pantallas y también corazones. Pero lo que muchos no sabían es que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Porque cuando el mundo del espectáculo se cruza con el poder político, nada vuelve a ser igual. Imagínate esto: luces, cámaras, aplausos. Sasha en el centro del escenario, admirada por todos, mientras detrás de bastidores se tejía una red de decisiones, intereses y secretos. Su ascenso no fue casualidad, fue estratégico, fue calculado, y para algunos, fue peligroso. Porque en el momento en que Sasha Montenegro cruzó esa puerta, entró en un juego donde las reglas no eran visibles, pero las consecuencias sí. Una relación con el poder puede abrir muchas puertas, pero también puede cerrarlas para siempre. Y aquí es donde comienza el verdadero misterio. ¿Qué había realmente dentro del Palacio Presidencial? ¿Qué acuerdos, qué decisiones, qué silencios se escondían detrás de esa imagen pública perfecta? Muchos creían que Sasha tenía el control, que ella estaba un paso adelante. Pero la realidad era muy diferente, porque en ese mundo, nadie está realmente a salvo. Y lo que parecía una historia de éxito, empezó a transformarse en algo mucho más oscuro. Poco a poco, comenzaron los rumores, susurros en pasillos, miradas incómodas, cambios de actitud. La vedette que antes era celebrada, empezó a ser cuestionada. Y cuando eso ocurre, es porque algo más grande está en juego. Aquí es donde entra la estrategia. No una estrategia cualquiera. Una estrategia diseñada para eliminar, desacreditar y borrar. Porque en ciertos niveles de poder, no se destruye de frente, se destruye en silencio. Primero, la percepción, después, la reputación y finalmente, la persona. Y Sasha Montenegro estaba en el centro de todo eso. Pero espera, porque esto se pone aún más intenso. Si estás disfrutando este contenido, deja un like ahora mismo, porque eso le dice al algoritmo que quieres más historias como esta, historias que no te cuentan en ningún otro lugar. Continuamos. Todo parecía normal desde fuera, eventos, apariciones públicas, sonrisas. Pero dentro, todo estaba cambiando. Las oportunidades comenzaron a desaparecer. Los aliados dejaron de estar presentes, y las puertas que antes se abrían solas, empezaron a cerrarse una por una. ¿Coincidencia? Difícil de creer, porque cuando alguien entra en el círculo del poder, también entra en el círculo del control. Y cuando ya no eres útil, te conviertes en un problema. Y los problemas se eliminan. Pero no de forma evidente, se hace poco a poco, de forma estratégica. Primero se filtran historias, luego se manipula la narrativa, y finalmente se deja que el público haga el resto. La caída de una figura pública rara vez es espontánea, casi siempre es diseñada, y en el caso de Sasha Montenegro, todo indica que hubo un plan para acabar con la vedette. Un plan que comenzó en silencio, pero que terminó afectando toda su vida. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuántas historias como esta crees que existen, pero nunca salen a la luz? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Porque esto no es solo sobre Sasha. Es sobre cómo funciona el poder. Es sobre cómo se construyen y se destruyen las figuras públicas. Y lo más importante, es sobre lo que nadie te cuenta. Volvemos a la historia. Con el paso del tiempo, la imagen de Sasha comenzó a deteriorarse. No por falta de talento, no por falta de esfuerzo, sino por algo mucho más profundo. Algo que ya estaba en marcha desde hacía tiempo. Porque cuando una estrategia está bien diseñada, no deja rastros evidentes, solo resultados. Y esos resultados eran claros. Menos oportunidades,
Menos presencia, más críticas, más distancia. Todo parecía apuntar a una sola dirección, la desconexión total. Pero aquí es donde la historia da un giro. Porque incluso en medio de todo eso, Sasha no desapareció completamente, resistió, se adaptó y siguió adelante. Lo que nos lleva a una reflexión importante. ¿Hasta qué punto una persona puede resistir cuando todo un sistema está en su contra? Y más aún, vale la pena entrar en ese juego, sabiendo cómo puede terminar. Porque sí, el poder puede elevarte, pero también puede destruirte. Y muchas veces, lo hace sin que te des cuenta, hasta que ya es demasiado tarde. Ahora quiero que prestes mucha atención a esto, porque es clave. Las historias que vemos en los medios rara vez muestran todo el panorama. Siempre hay una parte oculta, una parte que no se cuenta, y esa parte es la que realmente importa. En el caso de Sasha Montenegro, esa parte está llena de decisiones, influencias y consecuencias. No se trata solo de lo que hizo, sino de con quién estuvo, dónde estuvo y en qué momento, porque en ciertos niveles, el contexto lo es todo, y una mala decisión puede cambiarlo todo. Si has llegado hasta aquí, comenta secreto, para saber que estás entendiendo lo que realmente hay detrás de esta historia. Sigamos. Con el tiempo, la narrativa pública se consolidó. Y como suele pasar, la mayoría aceptó esa versión, sin cuestionar, sin investigar, sin mirar más allá. Pero tú estás aquí, porque quieres entender más, y eso ya te pone un paso adelante, porque la verdad casi nunca es lo que parece. Y en esta historia hay muchas capas, capas de poder, capas de influencia, capas de manipulación, y en el centro de todo, una figura que pasó de ser admirada a ser cuestionada, no por casualidad, sino por diseño. Y aquí viene la parte más importante de todo esto, la lección. Porque más allá del drama, más allá del misterio, hay algo que puedes aprender, y es esto. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que parece éxito lo es realmente, porque muchas veces el precio es más alto de lo que imaginas. Sasha Montenegro es un ejemplo de cómo una vida puede cambiar radicalmente cuando se cruza una línea invisible. Una línea que separa el espectáculo del poder. Y cuando esa línea se cruza, no hay vuelta atrás. Antes de terminar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí vamos a seguir revelando historias como esta. Historias que te hacen ver la realidad desde otra perspectiva. Porque entender cómo funcionan estas dinámicas te da poder. El verdadero poder. El poder de no caer en lo mismo. El poder de ver lo que otros no ven. Y el poder de tomar mejores decisiones. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, a veces, los secretos más grandes están justo detrás de la puerta que nadie se atreve a abrir. Y cuando crees que ya lo has visto todo, es precisamente cuando la historia comienza a revelar su capa más profunda, porque hay detalles que nunca llegaron a los titulares, detalles que se mantuvieron fuera del alcance del público, detalles que, al ser conectados, muestran un patrón que resulta imposible de ignorar. Y es aquí donde todo toma un sentido diferente, porque lo que parecía una simple caída, empieza a parecerse más a una transición forzada, a un movimiento cuidadosamente ejecutado, como si cada paso ya hubiera sido anticipado desde mucho antes. Y eso nos lleva a otra pregunta incómoda. ¿Quién gana cuando una figura como Sasha desaparece del centro de atención? Porque en el juego del poder, cada movimiento tiene un beneficiario, cada silencio tiene un propósito, y cada ausencia deja un espacio que alguien más está listo para ocupar. Y mientras unos pierden, otros avanzan. Y eso nunca es coincidencia, nunca, porque detrás de cada historia pública, hay intereses invisibles que operan con precisión quirúrgica. Y cuando empiezas a ver esos patrones, ya no puedes dejar de verlos, porque están en todas partes, en cada escándalo, en cada ascenso repentino, en cada caída inesperada. Y lo más impactante es que la mayoría de las personas nunca llega a cuestionarlo. Simplemente aceptan lo que ven, lo que escuchan, lo que les muestran, sin darse cuenta de que están viendo solo una parte del tablero, una parte cuidadosamente seleccionada, editada, presentada, y cuando consumes esa versión sin cuestionar, te conviertes en parte del mecanismo, en parte del sistema que valida esas narrativas, y eso es exactamente lo que mantiene todo funcionando. Pero tú no, tú estás aquí porque quieres ir más allá, porque quieres entender lo que realmente está pasando, y eso cambia todo, absolutamente todo, porque el conocimiento rompe ilusiones,
Y cuando la ilusión se rompe, ya no hay vuelta atrás. Empiezas a ver con claridad, empiezas a notar lo que antes ignorabas, empiezas a conectar puntos que antes parecían aislados, y en ese momento, te das cuenta de que historias como la de Sasha Montenegro no son casos aislados, son ejemplos de un patrón mucho mayor, mucho más complejo, mucho más estructurado, un sistema donde la imagen lo es todo, pero la realidad es otra completamente diferente. Y mientras más te adentras en este tipo de historias, más evidente se vuelve que nada ocurre por casualidad, que cada movimiento, cada decisión, cada consecuencia, forma parte de algo más grande, algo que opera en silencio, pero que tiene un impacto real, tangible, directo. Y es por eso que este tipo de contenido es tan importante, porque te permite ver lo que otros no ven, te permite entender lo que otros ignoran, te permite cuestionar lo que otros aceptan, y eso es poder. ¿Real? No el poder superficial que se muestra en la televisión, sino el poder de comprender, de analizar, de anticipar y de decidir con conciencia, porque al final del día, eso es lo que marca la diferencia entre ser parte del juego o entender cómo se juega. Y cuando entiendes cómo se juega, ya no te manipulan con la misma facilidad, ya no caes en las mismas narrativas, ya no reaccionas de la misma forma, empiezas a actuar con estrategia, con visión, con intención, y eso es exactamente lo que muchos no quieren que suceda, porque un público consciente es un público difícil de controlar, difícil de influenciar, difícil de manipular, y por eso, historias como esta rara vez se cuentan de forma completa. Siempre hay algo que se omite, algo que se suaviza, algo que se distorsiona, y depende de ti, decidir si te quedas con la versión superficial, o si profundizas, si investigas, si cuestionas, si analizas, porque ahí, en ese proceso, es donde realmente encuentras valor, valor que va mucho más allá del entretenimiento, valor que impacta tu forma de ver el mundo, tu forma de tomar decisiones, tu forma de interpretar la realidad. Y si llegaste hasta este punto, no fue por casualidad, fue porque algo en esta historia resonó contigo, algo despertó tu curiosidad, algo te hizo quedarte, y eso es exactamente lo que buscamos aquí, abrirte los ojos, darte otra perspectiva, mostrarte lo que normalmente no se muestra. Así que si quieres seguir descubriendo historias como esta, historias que van más allá de lo evidente, asegúrate de suscribirte ahora mismo, porque lo que viene es aún más profundo, aún más revelador, aún más impactante, y no vas a querer perdértelo, porque una vez que empiezas a ver la realidad de esta forma, ya no hay vuelta atrás, nunca más, y a partir de ahí, todo cambia de nivel, porque cuando una historia deja de ser solo una historia y se convierte en un patrón reconocible, empiezas a anticipar lo que viene después, y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Porque lo que muchos no percibieron en su momento fueron las señales previas, pequeños indicios, detalles aparentemente insignificantes, que en conjunto formaban un mensaje claro. Un mensaje que solo podía ser entendido por quienes estaban prestando verdadera atención. Y esas señales estaban ahí, en entrevistas, en silencios incómodos, en decisiones que parecían no tener sentido, pero que ahora, vistas desde otra perspectiva, encajan perfectamente como piezas de un rompecabezas, que siempre estuvo completo, solo que nadie lo estaba armando. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa, porque no se trata de un evento aislado, se trata de una secuencia, una progresión, una serie de movimientos que llevan a un resultado inevitable. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de algo aún más profundo, que el verdadero poder no está en la acción visible, sino en la planificación invisible, en lo que se decide antes de que todo ocurra, en lo que se define detrás de signos, escenas, lejos de cámaras, lejos de la opinión pública, lejos de todo. Y es ahí, en ese espacio oculto, donde realmente se construyen los destinos, donde se definen las trayectorias, donde se decide quién sube y quién baja, quién permanece y quién desaparece. Y aunque suene duro, esa es la realidad de muchos entornos donde el poder y la imagen se cruzan, porque en ese punto ya no se trata de talento, ni de esfuerzo, ni siquiera de mérito. Se trata de utilidad, de conveniencia, de estrategia. Y cuando dejas de ser útil, todo cambia, absolutamente todo. Y eso es algo que pocas personas están preparadas para enfrentar, porque implica aceptar que el juego no es justo, que las reglas no son claras, y que muchas veces ni siquiera sabes que estás jugando, hasta que ya estás dentro, y cuando te das cuenta, ya es tarde, porque salir no es tan simple,
porque hay compromisos, hay expectativas, hay consecuencias, y todo eso crea una presión constante, una presión que se acumula, que se intensifica, que transforma, y que eventualmente lleva a decisiones que en otras circunstancias nunca se habrían tomado, decisiones que pueden parecer erráticas desde fuera, pero que dentro del contexto tienen una lógica muy clara, una lógica que solo se entiende cuando ves el panorama completo, y eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí, ampliando la perspectiva, conectando los puntos, entendiendo no solo lo que pasó, sino por qué pasó, y para qué pasó, porque cada historia tiene múltiples capas, pero solo quienes están dispuestos a profundizar llegan a las más importantes, y en este caso, esas capas revelan algo que va más allá de una sola persona, revelan un sistema, una estructura, una forma de operar que se repite, una y otra vez, en diferentes contextos, con diferentes protagonistas, pero con el mismo resultado: ascenso, exposición, tensión, desgaste, caída, reemplazo, y nuevamente el ciclo comienza, como si fuera un mecanismo perfectamente calibrado, diseñado para funcionar sin interrupciones, sin errores, sin cuestionamientos, y mientras eso ocurre, el público observa, reacciona, comenta, pero rara vez comprende, porque la información que recibe está filtrada, fragmentada, dirigida, y eso limita su capacidad de análisis, limita su comprensión, limita su visión. Pero cuando alguien rompe ese patrón, cuando alguien decide mirar más allá, cuestionar más profundo, investigar más a fondo, todo empieza a cambiar, porque la verdad, aunque a veces incómoda, siempre tiene una coherencia, siempre tiene una estructura, siempre deja rastros, y esos rastros son los que estamos siguiendo aquí, paso a paso, detalle a detalle, reconstruyendo una historia que durante mucho tiempo fue contada de forma incompleta. Y al hacer eso, no solo entiendes mejor el pasado, sino que también desarrollas una habilidad clave, la capacidad de detectar patrones en tiempo real, la capacidad de identificar señales antes de que se conviertan en consecuencias, la capacidad de anticipar movimientos antes de que se hagan evidentes. Y eso es una ventaja enorme en cualquier área de la vida, porque te permite tomar decisiones más informadas, más estratégicas, más conscientes, y en un mundo donde la información es poder, esa capacidad vale oro, literalmente, porque te posiciona de forma diferente, te coloca un paso adelante, te da claridad, te da visión, te da control, y eso es algo que no todos tienen, ni todos buscan. Porque requiere esfuerzo, requiere enfoque, requiere salir de la comodidad, cuestionar lo establecido, desafiar lo evidente, y no todos están dispuestos a hacerlo. Pero tú sí, porque si has llegado hasta aquí, es porque estás buscando algo más profundo, algo más real, algo que vaya más allá de lo superficial, y eso es exactamente lo que estamos construyendo en este espacio. Un lugar donde las historias no se cuentan, se analizan, se descomponen, se entienden, y se utilizan como herramientas para crecer, para evolucionar, para ver el mundo con otros ojos. Y ese es el verdadero objetivo. No solo entretener, sino transformar. Cambiar la forma en la que percibes la realidad. Elevar tu nivel de conciencia. Darte herramientas mentales que puedas aplicar en tu vida, en tus decisiones, en tus proyectos, en todo. Porque al final, todo está conectado. La forma en la que entiendes el poder influye en cómo manejas tu vida. La forma en la que interpretas las señales influye en cómo tomas decisiones. La forma en la que analizas las historias influye en cómo construyes la tuya. Y eso es lo que realmente importa. Tu historia, tu camino, tu estrategia. Porque aprender de casos como este no es solo mirar hacia afuera, es mirar hacia adentro. Es preguntarte, ¿en qué juego estás tú? ¿Qué reglas estás siguiendo? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Y hacia dónde te están llevando? Porque cada elección cuenta, cada paso suma, cada movimiento construye o destruye, y tener claridad sobre eso marca la diferencia entre avanzar con intención o simplemente reaccionar a lo que ocurre. Y si hay algo que esta historia deja claro, es que reaccionar no es suficiente. Necesitas anticipar, necesitas pensar, necesitas ver más allá, porque ahí, en ese espacio donde pocos miran, es donde realmente se define todo. Y ahora que tienes esta perspectiva, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Vas a ignorarla, como hace la mayoría? ¿O vas a utilizarla para tomar decisiones diferentes, para construir algo más sólido, más estratégico, más consciente? Porque esa elección es solo tuya, y nadie más puede tomarla por ti. Así que si este contenido te está aportando valor,
si está cambiando tu forma de ver las cosas, si te está haciendo pensar de una manera diferente. Asegúrate de apoyar este canal, porque eso nos permite seguir creando contenido de este nivel, seguir investigando, seguir profundizando, seguir trayendo historias que realmente aportan, que realmente suman, que realmente hacen la diferencia. Y recuerda, no se trata de consumir contenido, se trata de entenderlo, de aplicarlo, de usarlo como una herramienta, porque cuando haces eso, todo cambia, tu enfoque cambia, tu mentalidad cambia, tus resultados cambian. Y ese es el verdadero objetivo de todo esto. No solo informarte, sino transformarte, llevarte a un nivel donde puedas ver lo que otros no ven, donde puedas entender lo que otros no entienden, donde puedas actuar con una claridad que pocos tienen. Y cuando llegas a ese punto, ya no juegas el mismo juego. Juegas a otro nivel, con otras reglas, con otra visión, con otro resultado. Y eso es exactamente lo que marca la diferencia entre quienes simplemente pasan por la historia y quienes realmente la entienden, la utilizan y construyen algo a partir de ella. Porque, al final, las historias no son solo para ser escuchadas, son para ser interpretadas, para ser analizadas, para ser convertidas en conocimiento. Y ese conocimiento, bien utilizado, se convierte en poder. Poder real, poder silencioso, poder estratégico, el tipo de poder que no necesita mostrarse, porque se refleja en los resultados, en las decisiones, en la forma en la que te mueves, en la forma en la que piensas, en la forma en la que actúas. Y cuando integras todo eso, te das cuenta de que esta historia nunca fue solo sobre Sasha, fue sobre algo mucho más grande, algo que ahora tú puedes ver, entender y utilizar a tu favor, siempre.